Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Por desgracia, viajar seguro en carretera se ha vuelto un desafío en cantidad de zonas del país. Para el transporte de carga se ha vuelto un tema oneroso por el aumento de los asaltos. Los delitos, claro que alcanzan a los tractocamiones, no solo con la carga, sino con la propia unidad. Este año hay un fuerte crecimiento del robo en carreteras, unidades aseguradas o no. Las agrupaciones de empresarios y transportistas han trabajado en coordinar más acciones, aunque todavía con un éxito acotado. Por si fuera poco, son tiempos electorales y los índices en los tiempos que vienen tienden a elevarse. Esta noche nos acompaña Luis García, director general para Asuntos de Seguridad de la Cámara Nacional del Autotransporte, la Canacar. ¿Cuál es el horizonte para el hurto de vehículos en carreteras? ¿Qué medidas se adoptan frente al crimen organizado? Lo invito a que nos acompañe. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Un gusto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarnos. Y hoy un tema muy importante, el tema de la seguridad, un tema que nos atañe a todos, un tema que nos afecta. Claro. Cada día más complejo viajar en carreteras, ya te empiezas a sentir desconfiado. De por sí, caminar en algunas ciudades ya no es tan seguro, ¿verdad? Pero ahora en carreteras, bueno, complicado. ¿Cómo les está yendo al transporte, Luis, en lo que tiene que ver con el robo al transporte de carga? Bueno, mire usted, los hechos son muy claros, lo vemos todos los días en las redes y en los noticieros. Nos están asaltando en las carreteras. De unos meses para acá ha venido un incremento en los robos, que va de este año, se han cometido alrededor de 8,000 robos en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Ello nos da una idea de la problemática porque, mire usted, el sector del autotransporte de carga, que contribuye con el 3.5 del PIB nacional, le damos empleo a más de 6 millones de personas, 6 millones de familias dependen del sector, le damos empleo a más de medio millón de personas de manera indirecta. Representamos el 83% del valor de las importaciones y exportaciones con Estados Unidos. Fundamental. Y en un esquema de nearshoring, señor, imagínense usted, pues empieza a desestimular la inversión. Claro. En este orden de idea, desde que llegó el ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán a la presidencia de Canacar, nos estamos enfocando a hacer un trabajo de reposicionamiento de las carreteras hacia dentro del país, pero también a nivel internacional, con el objetivo de que se vean más seguras. Y para ello estamos trabajando con quienes son nuestros interlocutores naturales, como es la Guardia Nacional. La Guardia. Porque, bueno, pues es una policía de prevención del delito. Y usted recordará que hace unos días dieron a conocer en una de las conferencias matutinas que en uno de los tramos que pues, todos sabemos que es peligroso, entre la carretera del estado de Puebla y Veracruz, en el tramo de las Cumbres, pues ya la incidencia pues estaba fuera de control. Entonces lo que hizo o lo que está haciendo la Guardia Nacional es incrementar la presencia policial, pero con un elemento que añadieron que es el empleo de la tecnología. Entonces hemos informado de que hay más de 100 elementos ya circulando en el tramo con más de 30 patrullas. Eso es lo que necesitamos, Alberto, para que las carreteras las podamos recuperar y vuelvan a ser los caminos seguros en un país donde más del 80% de todo lo que llega sí, se transita por carretera. Exactamente. Ahora, ¿qué significan estos 8,000 asaltos, robos al transporte? ¿Hay más o menos una cuantificación de las pérdidas que esto implica, Luis? Bueno, sí, mire usted, seguramente lo ha escuchado, en el escenario hay varias cifras que todas ascienden a varios miles de millones de pesos. Pero hay otro tema, Alberto, que es invaluable y que tiene que ver con la seguridad y la integridad de los operadores. Sobre todo en aquellos casos cuando son privados de la vida. Pues mire, la afectación para las familias, la afectación para nosotros en la Cámara, para los transportistas. Pero además hay otro elemento. Quien nos contrata para trasladar sus mercancías lo hace sobre la confianza que nos tiene con la tranquilidad de que su mercancía va a llegar de origen a destino, sin como problema. lo contrató. Ajá. Y no está pasando así. Entonces, hasta eso nos está afectando. ¿Cuántas personas han perdido la vida de los choferes en estos asaltos? Porque me platican que ahora hay más violencia, ¿no?
Bueno, sí, es el robo, pero lo vemos. La violencia que trae incrementada y otros delitos que vienen colaterales con los asaltos, secuestros, este tipo de cosas, extorsiones, Extorsiones. que nos dan una idea de que ya no aguantamos más, Alberto. Ya no aguantamos más. Ya nuestros afiliados ya nos están, dicen, ya no aguantamos más, que esto se resuelva. Además entiendo, Luis, que antes eran carreteras. Me acuerdo que platicando con ustedes, que siempre han sido muy amables, me Gracias. platicaban de que había ciertas carreteras, ¿no? Las peligrosas. Pero hoy por lo que veo, el número de carreteras peligrosas se ha acrecentado. Bueno, tenemos zonas tramos que eran muy tranquilas, el sureste, por ejemplo, ahora se han convertido en riesgoso, ¿no? Bueno, También, tenemos identificados en el tramo del sureste, centro, bajío, que se han incrementado, ¿no? Mira, en el país, de este número de delitos que platicamos hace un momento, en 10 estados descansa el 92% de la incidencia delictiva. Estamos hablando de Puebla, Veracruz, el Estado de México, encabeza, el Estado de México, el corredor que poniente. era más o menos seguro, Que ¿no? por ahí sí, que por ahí pasa un número importante de transporte, de carga, pues se volvió muy inseguro. Michoacán, ¿no? Michoacán, Jalisco, una parte norte allá en Tamaulipas, San Luis Potosí. San Luis Potosí, Guanajuato. Entonces, lo importante en esto son las acciones y el tipo de respuesta que estamos encontrando de las autoridades. También hay que decirlo. En este caso, concretamente, la Guardia Nacional ha sido muy empática y vemos la respuesta. Ya en un tramo que es muy delicado per se y que ya había un reclamo ya público de inseguridad. ¿Cuál es ese tramo, Luis? El tramo de Cumbres de Mantras. Sí. En ese tramo, pues ya reforzaron la presencia policial, pero así como este tramo, podemos citar otros más, otros 10 más, o 15 o 20, y todos requieren de mayor presencia policial. Por ello estamos trabajando con ellos, con la Guardia, para ir identificando las zonas y que pues puedan reforzar. Y ahí, desde adentro de Canacar estamos utilizando las herramientas tecnológicas que contamos, como los centros de alertamiento inmediato, para ir trabajando en esta identificación y hacer alertas preventivas. Pero también tenemos una aplicación sobre paradores seguros, en donde los afiliados cuando ingresan, ahí está mapeado y georreferenciado todo el país y te va diciendo las zonas pintadas de rojo. Y ahí están estos que estamos platicando, estos corredores. Y bueno, eso te permite hacer un trazado de rutas sobre el esquema del tipo de camino, donde hay menos incidencia. Entonces son las acciones que estamos realizando y creando una red de atención, porque no olvidemos, también somos víctimas del delito. Sí. Ahora, Luis, estos 8,000 asaltos que se tienen contabilizados, que supongo que debe ser mucho más porque supongo que hay empresas que ni la reportan. Exactamente. La cifra negra, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo ubicarlos en el tiempo? Porque recuerdo que antes de que empezara la administración del presidente actual, pues también había hubo un brinco por ahí, no sé, corrígeme, 2018, 2019, ¿no? Por ahí, ¿no? En pandemia bajó. Y luego bajó. Bajó en pandemia y tuvo una disminución muy sensible, pero pues ya remontó. Del año pasado para acá. ¿Podríamos hablar de números históricos en el número de asaltos o no necesariamente? No necesariamente. Pero sí regresando a malos tiempos, que ¿no? del año pasado para acá hemos tenido un incremento del 10-11%, que bueno, si hablamos de la carga, porque mira, se roban mercancía estratégica para la supervivencia de las personas. Estamos hablando de medicamentos, hidrocarburo, servicios químicos, alimentos, ropa, calzado, todo eso que es lo que tenemos aquí. Y luego aparece en el comercio informal, pues sí, en los tianguis, pues ¿no? Sí, con todas las consecuencias que trae. Entonces, el delito y el impacto económico en el autotransporte de carga es un tema que nos preocupa. Por eso estamos ya trabajando en toda la cadena, con nuestros afiliados, pues para ir identificando conceptos y poder tener una cifra y quizá en la próxima ocasión decirte, oye, la afectación económica es de tanto. Pero sí haciéndote hincapié en que hay una afectación que es invaluable, que tiene que ver con la integridad de los choferes. Ajá. Ahora, ¿qué ves hacia finales del año y qué ves para el 2024? Te lo pregunto porque
vienen épocas electorales y vienen épocas en las que los funcionarios ya están en otra cosa, ya no están en lo que tienen que estar porque están más pendientes de ver cómo se van a amarrar para la próxima administración y se descuidan. Y vienen cambios en estados, en municipios, en la federación. ¿Cómo estás viendo ese panorama en ese contexto, Luis? Mire, en el tema de la seguridad estamos viendo una buena respuesta del gobierno mexicano. Donde nos hace falta que nos abran las puertas es en los estados. Ajá. Porque, por ejemplo, hablando de los centros de alertamiento inmediata, tenemos que expandir nuestra red. Y hay estados, por ejemplo, en Guanajuato, en donde ya teníamos convenio en mano y se fue para atrás por diferentes razones. El tema es que necesitamos ir tocando puertas. El Estado de México también tiene... El Estado de México tiene un centro y funciona y opera muy bien, pero ahí requerimos mayor presencia policial. Exacto. Y el empleo de la tecnología. Con eso el escenario puede mejorar mucho y podemos empezar a ver una disminución, como esto que estamos platicando, una disminución importante en la incidencia delictiva que nos permita reposicionar las carreteras del país como carreteras seguras, porque si no, pues lo que puede llegar a pasar es que empiecen a dar alertas, no circulen por eso. Sí. Y entonces sí hay una afectación, porque hay afectación a la cadena de suministro de mercancías, a empresas, los operadores empiezan a emigrar. Este puede ser un concepto para que los operadores pues consigan otro trabajo, porque ya ante el incentivo de su integridad y de verse afectados, mejor me consigo un trabajo más seguro. Pero ¿cómo ves el panorama? ¿Sientes que sí puede haber un incremento? ¿Sí? No, sentimos que puede mejorar la seguridad. Ah, ok. No, creemos con lo que acabamos de ver en estos días, en donde el comisario general de la Guardia anunció este despliegue importante de policías en este tramo. Yo creo que en unas par de meses ya podremos empezar a ver que disminuye. Bueno, y maravilloso. entonces vamos a trabajar en otros tramos, ¿no? Pero es importante decirlo. Y lo que dices, ¿no? Sí. La respuesta de los gobiernos de los estados tiene que ser más enfática, ¿no? Sí, estamos trabajando en un esquema de colaboración. No olvidemos que las policías deben estar articuladas. ¿Dónde sientes que no les están haciendo caso a la Canacar en sus demandas de esta problemática tan seria, Luis? Pues mira, no hemos tenido un no, pero sí requerimos más presencia, más que haya un derecha, sí, pero con acciones, con acciones, claro. Sí. O sea, no un sí retórico, sí, ¿no? Sí, que nos permita tener que nuestros afiliados, por ejemplo, en la región centro, sureste, Bajío, se sientan seguros. Y en las demás, en el otro 10% de incidencia que está repartido en el país, pues que haya presencia policial. Bueno, Luis, un tema complicadísimo, lo siento mucho, de veras. Pero bueno, pues así es la realidad de nuestro país y ojalá que todas estas acciones que están emprendiendo, como ya nos has explicado, pues tenga sus beneficios para que realmente pueda haber un declive del robo al transporte y que, sobre todo, pues, de cara al nearshoring, todas esas oportunidades, pues, podamos estar en una circunstancia mucho mejor, ¿verdad? Claro, bueno, pues para hacernos más competitivos. Pues Luis, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Sí, cuando se habla de 8,000 camiones robados en lo que va del año y de ellos miles de tractocamiones, es evidente que hay que hacer más para frenar estas acciones. Las cifras de pérdidas para la industria y el rubro de logística son enormes, pero además este flagelo es disuasivo de las inversiones. El robo se ha extendido a todo el país, aunque hay zonas como Puebla, Veracruz o el Triángulo Michoacán, Guanajuato, Jalisco, que son peores y todo el mundo lo sabe. Obligado a redoblar esfuerzos en este expediente. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.